Esta reunión fue organizada por el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas de General San Martín, básicamente para hablar un poco de Belgrano, de Güemes, e incorporarla también a María Remedios del Valle de Rosas, una heroína afrodescendiente, hija de esclavos, esclava ella misma, que se cubrió de gloria peleando en el ejército del norte. Les agradezco la presencia de todos, de Alberto, de Carlos de Santi, la profesora Nora Fasani, que es la directora, es la presidenta del Instituto Belgraniano de General San Martín, la profesora Mirta Ward, que es una gran intelectual del partido y asociada a la obra de José Hernández. En fin, todos amigos, Chirico, Adrián Martínez, Gabriel Bucci. Entonces, no va a ser una charla académica en la cual vamos a encontrar, no sé, grandes novedades, pero sí un recuerdo. Un PowerPoint es una tarea elaborada por cada uno. Esta es mi visión sobre los hechos, mi hermenéutica sobre los hechos. Y la voy a ir dando con un PowerPoint que terminé ayer. Díganme a ver si lo ven. Un segundo. Bueno, un poco acá tenemos la presentación. ¿Lo ven el PowerPoint? ¿Se ve? Sí, 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 se ve perfecto. Perfecto, ahí vamos a ir pasando una por una. Bueno, acá tenemos un poco Belgrano, el gran Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano y González, nacido en la ciudad de Buenos Aires, hijo de un italiano acaudalado, un hombre que pudo estudiar en Salamanca, pudo estudiar en España. Si lo comparamos con otras figuras intelectuales de su momento, como Moreno, Castelli, que estudiaron en Chuquisaca, en la gran universidad que tenía el derecho en nuestro virreinato del Río de la Plata. Después se va a incorporar Córdoba en la enseñanza del derecho. Bueno, nació en la actual avenida que lleva su nombre, y ahí es donde se encuentran sus restos, en la iglesia de Santo Domingo. Belgrano para mí fue el intelectual más importante de toda nuestra historia. Un gran economista fisiócrata que también había leído a los liberales, ¿no? Que había leído a Adam Smith. Sin embargo, él tenía cierta influencia del denominado mercantilismo español. Y él sabía cuál era potencialmente las riquezas que estaban en el territorio donde él había nacido, la ciudad donde había nacido, Buenos Aires, el virreinato del Río de la Plata. Y es por eso que va a ser nombrado. Era un hombre, era políglota, hablaba 5 idiomas. Y se trataba de voz con los principales intelectuales de la época. Él va a ser nombrado como secretario del Real Consulado de Buenos Aires, que ahí tenemos abajo, tenemos el documento. Una medalla que entregaba el consulado. Va a ser el creador del primer periódico que hubo en el Río de la Plata, el denominado Telégrafo Mercantil. Por lo tanto, era economista, era abogado, era educador, era un hombre muy progresista. Era un hombre que dedicó especial, fue el primer proyecto para la creación, para la ampliación del muelle de Buenos Aires es de él. Porque siempre se habla del puerto de Buenos Aires y pocas veces se dice que todos los que llegaban al puerto de Buenos Aires entraban mojados, porque Buenos Aires no tenía puerto. Los barcos anclaban 200 metros, 300 metros, era un río poco profundo, muchas veces quedaban los barcos anclados y generalmente iban carretas y de ahí lo trasladaban y llegaban a Buenos Aires. Martín Miguel de Güemes nace 15 años más tarde, en la ciudad de Salta, hijo de un funcionario por parte de padre y de una familia de terratenientes por parte de madre. Él se va a dedicar a las milicias, va a ser un importante infante del regimiento fijo que estaba en Salta.
Ese regimiento había quedado en Salta después de la represión de José Miguel Condorcanqui y Túpac Amaru en 1780, y hasta que después se traslada a Buenos Aires alrededor de 1805. Es por eso que va a participar, al igual que Belgrano, en las invasiones inglesas. Un poco tenemos este plano que está sacado del libro de historia de José María Rosa, de lo que era lo que hoy día es la Plaza de Mayo. En realidad había dos plazas. Acá ustedes ven el Cabildo, que era la municipalidad, la catedral, este edificio grande que fue demolido se llamaba La Recoba, y esta zona era el fuerte, que estaba frente al río y era donde residían las autoridades. La Recoba dividía dos plazas. La plaza que sería llamada de la Victoria, que es la plaza más pequeña, y la plaza de la Recoba. Este era el Buenos Aires el Buenos Aires que conoció lo que nosotros denominamos como Revolución de Mayo. 1806-1807. La llamada primera y segunda invasión inglesa, cuando en realidad era la tercera y cuarta, ¿no? Los ingleses nos han invadido 6 veces. La primera imagen, la muy conocida, la rendición de Guillermo Carveres a manos del glorioso Santiago de Liniers. El Regimiento 71, los Highlanders escoceses, cuyas banderas están en Buenos Aires, y que aún hoy día siguen desfilando sin bandera. Y abajo tenemos una acción muy importante. En las invasiones inglesas, los 3 personajes que estoy explicando se van a encontrar. Belgrano, que era secretario del consulado y que fue el único funcionario que no aceptó jurar fidelidad al rey Jorge de Gran Bretaña. Todos los funcionarios de la corona española juraron fidelidad al rey británico, y el único que no lo hizo fue Manuel Belgrano, que directamente se va a la ciudad de Mercedes, en Uruguay. En la segunda invasión, Belgrano era el segundo jefe de patricios y tiene una activa participación en la defensa, junto con Saavedra, que era el jefe. Y en la defensa la gran figura ya no es Liniers, sino la gran figura es ese personaje que algún día los revisionistas tendríamos que rescatar, que fue don Martín de Álzaga, un vasco indómito, bravío, que se va a cubrir de gloria en estas invasiones. Y posteriormente también va a rechazar la influencia francesa, ¿no? Una gran figura, Martín de Álzaga, que muere vilmente asesinado por Rivadavia, en una parodia de juicio. Vemos la famosa acción que va a ser el teniente Güemes, la vemos en la imagen de abajo, cuando a la altura de lo que hoy día sería el Hotel Sheraton, se produce una bajante del río y un barco británico llamado Justin va a quedar encallado. Y Güemes, con cerca de 20 soldados de caballería, lo logra conquistar. Es uno de los pocos casos en el mundo de un barco que va a ser abordado y conquistado por un cuerpo de caballería. Y la tercera integrante que forma parte de esta primera y segunda invasión inglesa, o tercera y cuarta, es una, en ese entonces, esclava, hija de esclavas, afrodescendiente, pardas, como la llamaban en ese entonces. A los esclavos de origen negro se los llamaba pardos, mientras que a los mulatos se los llamaba moreno. Y se llamaba, en ese entonces, María Remedios del Valle, que va a participar auxiliando en la conquista y sobre todo en la defensa de Buenos Aires. Bueno, en 1810, Güemes se traslada a Salta. María Remedios seguía siendo esclava, y acá es donde va a tener una gran actuación Belgrano, ¿no? En este proceso, la formación de esta Junta Gobernativa Provisoria, mal llamada Primera Junta, el nombre de Junta Gobernativa Provisoria. Hubo otras juntas en el territorio, en Potosí y en La Paz. Y ahí comienza lo que desde el revisionismo llamamos un proceso histórico, muy bien explicado por don Juan Manuel de Rosas, cuando habla de que es un proceso que arranca con el primer gobierno autónomo y desencadena 6 años después en la declaración de la independencia. Pero en esos 6 años hay muchas idas y vueltas, hay muchas coyunturas,
Hay muchas situaciones en España que originan desde un gobierno autónomo, se convierte en independiente. Y ahí tenemos figuras muy importantes de la época. Saavedra, los integrantes de la Junta Gobernativa Provisoria, Liniers, que va a ser sacrificado por esa Junta Gobernativa Provisoria. Y abajo tenemos quizás los tres intelectuales más importantes. Mariano Moreno, que tendríamos que decir que Mariano Moreno, bueno, también es una figura muy discutida. Yo particularmente creo que tiene cosas buenas y cosas malas. Pero lo cierto es que Mariano Moreno hasta el 25 de mayo de 1810 no había actuado. Y el 22 de mayo, que fue la fecha más importante, que es donde se resuelve si el virrey debía cesar o no cesar, él directamente, como lo dice Hugo Guas, estaba escondido detrás de un escaño y estaba temeroso de que sean fusilados. La cuestión es que después del 25 de mayo realmente toma las riendas del gobierno y se convierte en el jefe del gobierno, es el quien toma todas las decisiones. En cierta forma, para mí, debido justamente a la falta de carácter político de Saavedra. No creo que Moreno haya sido ese exaltado jacobino que nos pintan algunos. La figura que está en el centro sí era un exaltado jacobino, Juan José Castelli, exaltado jacobino. Y el otro es Manuel Belgrano, reitero, para mí el intelectual más brillante de toda la historia argentina. Aparte de ser el alma más pura, el alma más, ¿cómo podríamos decir? Un tipo que nace en cuna de oro y que muere en la miseria, es siempre para tener en cuenta, para valorar y para respetar. Las resistencias a esta Junta Gobernativa Provisoria, que vienen desde el interior, un poco producido por la acción de Moreno, ¿no? Una de las primeras circulares de esa Junta Gobernativa se convoca a los cabildos de las provincias. Y después una circular inspirada por Moreno dicen que no, que se van a incorporar a otra junta, que con el tiempo fue la Junta Grande. La cuestión es que hay reacciones. En la primera tenemos lo que termina con la muerte de Santiago de Liniers, la reacción en Córdoba. La segunda tenemos a Pedrito Ríos, el tamborcito de Tacuarí, la reacción en Paraguay, que Paraguay desde ese momento en adelante se va a mantener aislada del resto de las provincias unidas al Río de la Plata. La tercera tenemos a otro vasco indómito, Javier de Lío, que fue el último virrey del Río de la Plata, pero solamente en Montevideo. Y van a comenzar las primeras expediciones militares, las expediciones sobre todo hacia el norte, el denominado Ejército del Norte. La primera que va a ser al mando de Ortiz de Ocampo, que es la que captura a Liniers y se niega a fusilarlo. Posteriormente Moreno envía a Castelli y a Balcarce, a González Balcarce, y van a terminar con la vida de la gran figura de la Reconquista. José Rondón en el centro, el último prácticamente jefe del Ejército del Norte. Y a la derecha tenemos a Juan Martín de Pueyrredón, que no solo fue jefe del Ejército del Norte, sino que va a ser muy importante como sostiene la campaña en la epopeya emancipadora de San Martín. Y ahí es donde va a ser liberada María Remedios del Valle. Todavía no tenía el apellido Rosas, que junto con su marido van a ser liberadas con la condición de que se integren al ejército denominado Ejército Expedicionario, que después va a ser el Ejército del Norte. Ella va a concurrir como soldado junto con su hijo y con un hijo adoptivo. Y van a participar en la primera gran batalla, el primer gran combate, el primer gran triunfo de las fuerzas criollas o revolucionarias o del gobierno de Buenos Aires, que fue Suipacha. Y en Suipacha se va a encontrar con con Güemes, que ya todo esto ya se había convertido, ya comenzaba a convertirse en ese gran centauro indómito, en ese gran jinete que después se va a destacar en la Guerra Gaucha. En Suipacha es el primer triunfo de las tropas, de las fuerzas patriotas. El jefe nominal era González Balcarce, pero tiene activa participación Martín Miguel de Güemes y también Viamonte. Y participa como soldado nuestra heroína Remedio del Valle. Y de ahí pasamos un poco, bueno, la campaña que comenzó muy bien en Suipacha, posteriormente se va a internar en territorio del Alto Perú y en Huaki,
a orillas en la cercanía del lago Titicaca, en Bolivia, se produce el gran desastre de las tropas patriotas. Se imponen los realistas, conquistan todo el Alto Perú y se va a correr las fronteras altas. Castelli es desplazado, enjuiciado en 1812, y ese ejército del norte va a ser nombrado nuevo jefe nuestro gran intelectual, el abogado Manuel Belgrano, que según el decir de San Martín, era el mejor general que existía en el Río de la Plata. Eso lo dijo el señor de la guerra, el mejor militar argentino de la historia y uno de los mejores militares americanos de la historia. Belgrano, el 27 de febrero de 1812, hace un acto verdaderamente revolucionario, que es la creación y enarbolar la primera bandera, como lo dice él en una carta enviada al triunvirato. No teniendo bandera, decidí enarbolarla con los colores de la escarapela. Los colores de la escarapela eran celeste y blanca. Lo que se discute es el celeste. ¿Qué se entendía por color celeste? Obviamente los federales van a entender como un celeste oscuro casi azul, que es la bandera de la Confederación, y los unitarios con un celeste claro casi blanco, que era el color de ellos, ¿no? Y bueno, arriba tenemos lo que era la primera, aparentemente era la primera bandera, una franja blanca, una franja celeste. Yo creo que es un celeste oscuro, no tanto como no con el azul de la Confederación, pero es un celeste oscuro. Muy similar al color de la bandera actual. Me parece que era muy similar al color de la bandera actual. Y ahí vemos cómo fue mutando la incorporación del sol y lo que eran las banderas de la Confederación Argentina. Yo particularmente, el que entra a mi casa se encuentra en el fondo, entra en una gloriosa bandera bueno, que me regalaron en mi cumpleaños, una hermosa bandera que es un poco el símbolo que es la bandera de obligado, ¿no? Con los cuatro gorros frigios y el sol. A todo esto digamos algo también, ¿no? Rivadavia, que con el tiempo va a ser amigo de Belgrano, 2 años después van a ir en una misión diplomática, lo va a amonestar y lo va a pretender arrestar. Y le va a enviar una bandera española. Porque Rivadavia siempre la palabra independencia lo asustó. Lo va a asustar en 1812 cuando era el secretario del triunvirato, y lo va a asustar más todavía en 1820 cuando era el ministro principal de Martín Rodríguez. Porque cuando San Martín estaba luchando por lograr la independencia, Rivadavia la quería comprar a los monarcas Borbones, a Fernando VII. Eran concepciones muy distintas de patria que tenía Rivadavia a la que tenía Belgrano, San Martín o Güemes. Belgrano, jefe del Ejército del Norte, llega hasta Jujuy, se da cuenta de la situación, se da cuenta de las fuerzas con las que cuenta, que son muy escasas, y Belgrano le va a pedir un gran sacrificio al pueblo jujeño, que es hacer la política de tierra arrasada. Le va a pedir a los jujeños que sacrifiquen sus casas, sus posesiones, y que dejen campo estéril al enemigo. Y esa es la hazaña del éxodo jujeño, la hazaña del pueblo jujeño. El virreinato, ese éxodo jujeño, es una de las escenas más heroicas que se recuerdan en estos primeros años de la lucha por lo que después será la independencia. Las órdenes del triunvirato eran que Belgrano se retira a Córdoba. Sin embargo, cuando Belgrano llega a Tucumán, las autoridades tucumanas, el pueblo tucumano le pide que resista. Belgrano tenía jefes muy valientes, tenía a Dorrego, tenía a Díaz Vélez, estaba el mismísimo Güemes. Y finalmente decide quedarse y decide dar batalla. Es el gran triunfo de Belgrano en ese año 1812, la batalla de Tucumán, que tiene una anécdota, que en el medio de la batalla existe una invasión de langostas, una manga de langostas que no se podía ver, y Pío Tristán, que era el jefe español, queda muy, pero muy desorientado, y es el primer gran triunfo que tiene Belgrano. Recuerden que cuando se corte, volvemos a entrar con el mismo número y clave.
Igual todavía tenemos unos minutos. Bueno, el 20 de febrero de 1813, el otro gran triunfo de Manuel Belgrano, la batalla de Salta, la victoria de Salta. Tucumán y Salta son las dos grandes hazañas de quien para San Martín era el mejor militar argentino y quien para la posteridad era el hombre que más, o una de las personas que más se sacrificó por su patria. Decide internarse en territorio del Alto Perú. Y en territorio del Alto Perú es donde, cuando hablamos de Alto Perú, estamos hablando de Bolivia. Y ahí va a sufrir sus dos grandes derrotas. Digamos que en Tucumán, esta soldado, María Remedios del Valle, va a tener, va a tener su bautismo de fuego, con un nombre muy riguroso. Si había un general riguroso y con un sentido de la disciplina, ese era Manuel Belgrano. Y el que siempre lo explicaba era su secretario, que era Tomás Manuel de Anchorena, que con el tiempo, que era primo de Rosas y con el tiempo se va a convertir en el oráculo y quizás en uno de los mejores ministros que tuvo el restaurador. Y Anchorena relata que Belgrano no quería saber nada con las mujeres en el ejército, pero había muchas mujeres que seguían a sus maridos. ¿Por qué? Porque preferían seguir con ellos antes de quedar abandonadas y ser sometidas quizás digamos, al avance de las tropas realistas. Porque había de todo, había pillaje, había robo de ganado, había violaciones. Era un tema muy, pero muy complicado, eran épocas muy, pero muy complicadas. Y María de los Remedios del Valle va a tener una actuación destacadísima en Tucumán, asistiendo a los heridos. Como lo dice Viamonte después en el juicio en el cual ella va a pedir la pensión. Era una mujer que era caritativa y era el alma de todos. Y atendía a personas que le faltaban las piernas, que le faltaban los ojos, que le faltaba un brazo. Y no diferenciaba a María Remedios el soldado del oficial. Y el mismo Manuel Belgrano es quien la va a nombrar capitana del Ejército del Norte. Cuando este ejército de Belgrano se interna en Bolivia, se encuentra con grandes problemas climáticos, grandes problemas de falta de lluvia, graves problemas de agua. Y primero Belgrano va a ser vencido en Vilcapugio, y después va a ser vencido en la Pampa de Ayohuma, que fue una derrota terrible, terrible, donde el ejército sufre las inclemencias del tiempo, sufre las inclemencias del clima, un calor sofocante y la falta de agua. Y en el medio de la batalla aparecen las denominadas por Mitre, de manera errónea, las niñas de Ayohuma. Mitre habla de una mujer con sus dos hijas. Lo mismo hace la Madrid. Gregorio Arauz de la Madrid también habla de una mujer con sus dos hijas. En realidad, María Remedios había perdido a su marido y a sus dos hijos en Vilcapugio. Pero María de los Remedios era una de las mujeres que estuvo en Ayohuma, acompañando a otras dos chicas. Y eran las que se encargaban de asistir a los heridos y de llevar en tinajas el agua, porque se morían literalmente de sed. Estos fueron, así que ya también es considerada una de las niñas, una de las llamadas niñas de Ayohuma, María Remedio del Valle. La derrota de Vilcapugio y de Ayohuma origina que desde el gobierno del directorio se decida el reemplazo de Belgrano. Y Belgrano va a ser reemplazado por el gran capitán, por quien será el gran libertador, por don José de San Martín. Ese reemplazo no se va a producir como se dice en la posta de Yatasto, porque Yatasto no era una posta, sino que Yatasto era una residencia. Sino que el encuentro entre Belgrano y San Martín va a ser en la posta de los Algarrobos, en Salta. Y en ese encuentro también va a estar ya era teniente coronel, Martín Miguel de Güemes. Y ahí va a comenzar entre los tres ese sentido de unidad
y ese sentido de proyección, de continuidad de la campaña libertadora, de la lucha militar, pero también de la lucha política, porque estaba pendiente un tema que era muy importante. Se luchaba contra el rey, pero no se declaraba la independencia, que va a ser el objetivo de estas tres grandes figuras: San Martín, Belgrano y Martín Miguel de Güemes. Este también es otro cuadro de la posta de los algarrobos. Bueno, los tres van a ser claves para la declaración de la independencia. San Martín se da cuenta que era imposible llegar al corazón del poder realista, Perú, por tierra. Y es por eso que decide el proyecto de primero emancipar Chile y llegar a Chile a través de embarcaciones al Perú. Pero para poder hacerlo necesita dos cosas. Primero, que se declare la independencia, porque él es muy claro de qué sirve tener bandera, tener escudo, tener himno y no declarar la independencia. Y él considera un tema fundamental la declaración de la independencia, y es por eso que va a obligar a sus diputados, a Justo Santa María de Oro, a Laprida, a Godoy Cruz, a que presionen para que se declare la independencia. Esa era la misma idea que tenía Belgrano. Es más, en épocas de monarquía es que Belgrano tiene la idea de coronar como rey del Río de la Plata a un descendiente de los incas. Algo que se va a oponer sobre todo Tomás Manuel de Anchorena, ¿no? Porque él decía que él era republicano, que por un lado se oponía porque él era republicano, pero también un poco había un sentimiento quizás racista, y decía, ¿dónde íbamos a encontrar a un descendiente de los incas? En alguna chichería totalmente borracho. Eso lo dice Tomás Manuel de Anchorena en una importante correspondencia. Es por eso que el 9 de julio de 1816, por la presión, sobre todo estos dos grandes, ¿no? Al cual también podríamos tener a Juan Martín de Pueyrredón y desde luego a Martín Miguel de Güemes, ¿no? Y la declaración de la independencia no es la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Era la declaración de la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Porque el proyecto de San Martín y Belgrano no era un proyecto exclusivamente sobre la zona del virreinato del Río de la Plata. Era algo mucho más grande. Era algo que San Martín compartía y va a compartir siempre con Bolívar. Era la formación quizás de unos Estados Unidos de América del Sur. Así como estaban los Estados Unidos de América del Norte, que estén los Estados Unidos de América del Sur. Para poder cruzar los Andes, San Martín necesita sí o sí, que alguien frene las invasiones realistas. Hubo 6 invasiones realistas al mando de jefes, uno mejor que el otro. Pezuela, Olañeta, Tristán, La Serna, todos grandes generales españoles. Y es por eso que San Martín va a recurrir a la guerra irregular. Va a recurrir a don Martín Miguel de Güemes, que se va a comprometer, y de hecho lo va a hacer, en sostener la defensa de la frontera, no, reitero, no de la frontera del virreinato. La frontera del virreinato era el Titicaca, en Bolivia, sino la frontera de Salta y Jujuy. Falta menos de un minuto y volvemos a entrar con el mismo número y clave. Güemes es clave para el plan continental de San Martín. Si Güemes no defiende el norte, San Martín no puede cruzar los Andes. Güemes, Belgrano y San Martín son claves para la declaración de la independencia. A veces en la historia lineal, que se mal enseña, se hablan de personas independientes. Los tres van a actuar en conjunto. En la historia siempre hay relaciones y siempre hay coyunturas. También era muy importante los sucesos en Europa para determinar el tipo de gobierno que se iba a elegir. En Buenos Aires el sistema de los directoriales querían coronar a un descendiente de los Borbones. A un descendiente de los Borbones. Mientras que la idea, tanto San Martín como... Bueno, acá tenemos otro de los temas de Belgrano, ¿no? La educación para Belgrano, al igual que para San Martín. San Martín las veces que cruzó los Andes, cruzaba un cajón lleno de libros. San Martín era un hombre de mucha lectura y es el fundador de la Biblioteca de Lima.
el Libertador San Martín. Belgrano tenía esa misma pasión, hasta Belgrano hablaba de una educación popular y de algo importante, una educación para las mujeres. Una educación para las mujeres. Es el que pensó la primera escuela para niños. Y esto también es muy conocido, pero a veces hay que remarcarlo, ¿no? El momento en el cual él lo van a donar dinero y Belgrano lo va a destinar a la creación de 4 escuelas, que muchas de esas escuelas hace muy poco tiempo se terminaron de hacer. Y hubo alguna que quedó sin hacer. Porque al mismo tiempo que es muy importante, que no se puede crear una nación importante si no tenemos una historia, si no tenemos una tradición. Aquellas personas que no conocen la historia están condenadas a cometer los mismos errores, ¿no? Esa máxima de Cicerón, del romano. Y esto creo que está en Salta, son estatuas de tamaño natural, muy, muy importantes y muy lindas, que los muestran los tres juntos. Y por ahí, aquellos que piensan o que lo han estudiado de manera individual, o que piensan que Belgrano era una cosa, San Martín otra cosa y Güemes otra cosa, se sorprenden, ¿no? Pero siempre tenemos que señalar que los tres actuaron en conjunto, que los tres estaban de acuerdo y los tres tenían el mismo ideal. Al igual que había otras personas que quizás también tenían ese mismo ideal, más allá de algunos matices distintos en cuanto a gobierno. Por ejemplo, Artigas. Artigas tenía la idea federal, pero también tenía una idea de independencia. De hecho, hablamos nosotros de la declaración de la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, el 9 de julio de 1816, pero los pueblos libres, en el Congreso de Arroyo de la China es Concepción del Uruguay, habían declarado su independencia en junio del año 1815, un año antes, ¿no? Y acá tenemos la labor de Pueyrredón. De Pueyrredón. Nosotros los sanmartinenses lo conocemos a Pueyrredón porque tenemos un museo en el cual tuvo su bautismo de fuego Juan Martín de Pueyrredón, que fue la acción de Perdriel, el 1 de agosto de 1806. Con el tiempo, Pueyrredón fue jefe del Ejército del Norte, llegó a ser brigadier general, director, es decir, jefe político del Virreinato del Río de la Plata. Como jefe del Ejército del Norte fue el que salvó los caudales en el Potosí. El Potosí estaba a la seca, la moneda, la fabricación de monedas de plata, que era donde se obtenía gran parte de la plata del virreinato, ¿no? Era la denominada Sierra de la Plata. Bueno, Pueyrredón va a confiar en Güemes, la frontera norte, la frontera de Salta y Jujuy. Güemes nunca contó con tropas regulares. No tenía cañones, el armamento era muy escaso. En un determinado momento hasta se queda con armamento del directorio, que casi origina un enfrentamiento con Rondón. Pero Güemes con sus infernales va a utilizar la denominada guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas eran, aprovechando los montes salteños, atacar las vanguardias o la retaguardia de las fuerzas realistas. Atacaban y se iban, atacaban y se fugaban, atacaban y se fugaban. Por eso lo llamaban los infernales. Y nunca tuvieron paz. La cuestión es que logró detener con estos valientes salteños, con estas fuerzas irregulares, durante muchos años, durante 6 años, las 6 invasiones realistas al norte argentino. Y la otra fotografía la tenemos con la importancia del cruce de los Andes, la hazaña sanmartiniana. Esa hazaña sanmartiniana que la puede hacer en parte por el esfuerzo de Güemes en Salta y Jujuy. Y que, como lo explicó el otro día el historiador Sebastián Miranda, lo difícil que es cruzar 5.000 hombres, 5.500 hombres, por la segunda cordillera más alta del mundo. Hay lugares donde apenas podía pasar una mula. Y así todo, la gran mortandad de caballos, había que trasladar cañones, había que trasladar ganado, había que trasladar una verdadera hazaña la de San Martín. Y no solamente la hazaña fue cruzar, sino que apenas cruzó se encontró con los realistas en Chacabuco. Era cruzar y encima combatir.
Y acá un poco cómo termina su vida Belgrano. Belgrano estaba muy enfermo. Belgrano era muy enfermo. Fíjese, tuvo depresión durante 24 años. Sífilis durante 24 años. Paludismo, 2 años. Hematemesis, 1 año. Era un hombre que tenía todos los problemas de salud. Le decían en su momento, le decían cotorrita porque vestía de verde, era rubio, de ojos azules, ágil, y de pronto los problemas renales y de todo tipo lo habían convertido en una persona obesa que apenas podía caminar. Y que todo lo que tenía, y que todo lo que tenía prácticamente lo había dado a los pobres. En 1819, estando en Tucumán y siendo jefe del ejército del norte, un ejército que estaba solamente en los papeles, recibe órdenes del director Pueyrredón de retroceder hasta Buenos Aires, porque ya se había producido el enfrentamiento directo entre el directorio de Buenos Aires con los caudillos federales artiguistas. Y es por eso que Belgrano decide cumplir las órdenes. A San Martín le dieron las mismas órdenes y San Martín no las cumplió. Sin embargo, cuando llega a Córdoba está muy enfermo y tiene que delegar en Fernández de la Cruz. Fernández de la Cruz es quien llega a la posta de Arequito y es ahí donde sufre el motín entre Bustos, Alejandro Heredia y el manco, ya era manco desde el combate de Venta y Media, José María Paz. Y es por eso que se produce la caída del territorio en manos de los federales. Belgrano viene muy enfermo y el 20 de junio de 1820 va a morir. Antes de morir le va a entregar lo único que le quedaba de valor, su reloj personal, que va a ser entregado al médico inglés, al doctor Redhead, que va a ser robado del Museo Histórico Nacional en el año 2007. Una vergüenza más de los argentinos. Pero bueno, convengamos que cuando sus restos fueron exhumados para ser colocados en su nuevo monumento, hasta le robaron los dientes, ¿no? Entre Joaquín B. González y Richieri, que denunciados por el diario La Prensa lo tuvieron que devolver. Un escándalo, ¿no? Apenas comenzando, creo que fue en 1902. El día que muere Belgrano, durante mucho tiempo se dijo que fue el día de los 3 gobernadores. En realidad no había ningún gobernador, porque Ramos Mejía había renunciado, el Cabildo no asumió y Soler estaba en Luján. Pero fue un símbolo de la anarquía y del desastre y el desconcierto que estábamos viviendo, ¿no? Y una gran figura como Belgrano, que lo había dado todo, moría en una indigencia total. Tuvieron que colocar como lápida su mesa de mármol. Tuvieron que sacar el mármol de su mesa para colocarlo como lápida. Y está enterrado en la iglesia de Santo Domingo, amortajado con el hábito dominico, ¿no? Que está justamente en la avenida Belgrano. Reitero, una persona que había nacido en cuna de oro y que muere en la miseria absoluta después de haber entregado toda su patria. Tuvo 2 hijos, uno fue Pedro Pablo Rosas y Belgrano, que era hijo que lo tuvo con la cuñada de don Juan Manuel, con Pepita Escurra, y que va a ser adoptado por el restaurador y por su esposa. Y ya siendo un muchacho grande, el mismo Rosas le va a decir que el padre verdadero era Belgrano, y es donde Pedro Pablo toma el apellido compuesto. Se hace llamar Pedro Pablo Rosas y Belgrano, que fue muy importante en el partido de Azul ayudó mucho al padre adoptivo. Estaba mucho más comprometido que el mismo Juan Bautista. Están las famosas cartas de Manolita cuando le habla a mi hermano Pedrito, Pedro Pablo Rosas y Belgrano. Y la otra hija de Belgrano lo va a tener con una chica tucumana, con Dolores Elguero. Se llamaba Manuela Mónica,
y está reconocida en parte en el testamento de Belgrano, en el cual le pide a su hermano, el sacerdote, que cuide de ella. En realidad, el hermano Pedro Pablo, que era un importante estanciero, va a cuidar mucho de ella y existen descendientes reales de Belgrano de parte de los dos, de parte de Pedro Pablo Rosas y Belgrano y de parte de Manuela Mónica. Un poco acá lo que había hablado, cómo Güemes con los infernales va a combatir y va a sostener y va a vencer a 7 invasiones realistas. Y miren estos jefes, miren estos jefes. Pío Tristán, Pezuela, que fue virrey del Perú, La Serna, que va a ser prácticamente el último virrey del Perú, uno de los grandes generales españoles, el Vasco Olañeta, indómito establecido en el Alto Perú, el general Cántera, Ramírez de Orozco, increíble. Lo de Martín Miguel de Güemes fue realmente hazaña tras hazaña, hazaña tras hazaña. ¿Cómo muere Güemes? ¿Cómo muere Güemes? Güemes va a visitar a su hermana, a Macacha Güemes. A veces cuando se habla del rostro de Güemes y uno lo imagina con esa barba, tenemos que decir que el rostro que Güemes jamás fue retratado y que las características del rostro de Güemes son sacados de la máscara mortuoria de Macacha Güemes, porque decían que Macacha era exactamente o tenía las mismas facciones que Martín Miguel. Para poder sostener sus tropas, y debido a que desde el gobierno de Buenos Aires no les facilitaban absolutamente nada, no les facilitaban absolutamente nada, Güemes tenía que requisar, Güemes tenía que confiscar. Y si bien Güemes era aristócrata y venía de una familia muy rica, la oligarquía salteña lo odiaba, lo detestaba. Los Subiría, los Sarabia, no lo querían. Y es por eso que, yendo a visitar a su hermana en Salta, van a traicionarlo. Y lo van a vender, entre comillas, a un general, a un coronel realista, llamado José María Valdés, el Barbucho. Y le van a tender una emboscada. Y Güemes, en vez de escapar por la retaguardia, él dijo que no iba a abandonar a su escolta, que eran 20 gauchos que lo seguían. Y directamente fueron fusilados al intentar al intentar romper el cerco. Una de esas balas le va a dar en el glúteo y en la zona de la espalda. No eran heridas mortales, pero no había médico. Cuando se dice que Güemes era hemofílico, es un error, porque Güemes va a agonizar durante 10 días en la quebrada de la Horqueta. 10 días en el frío mirando el cielo, porque no tenía médico. Y ese desangrar le va a originar una infección generalizada que lo va a llevar a la muerte. Lo último que dijo Gómez fue llamar al capitán Bid y hacerle jurar que iban a entregar su última sangre por la patria y que iban a hacer todo lo posible para que los realistas no se queden no invadan nuestro país y no se queden en Salta. Esa fue la última orden dada por Güemes y a los pocos minutos muere. ¿Qué va a decir Buenos Aires cuando muere Güemes? Bueno, el Argos que era el diario que manejaba Rivadavia, titula: "Ha muerto un facineroso, Martín Miguel de Güemes, un cacique menos". Fíjense hasta qué punto los viejos directoriales, los rivadavianos, menospreciaban a quien había dado todo por su patria y a quien había dado su última sangre por defender la tierra, por defender a sus habitantes, por defender la soberanía. Era el 17 de junio del año 1821. Y ahora vamos a hablar un poco de la otra protagonista,
de María Remedio del Valle. María Remedio del Valle, después de Ayohuma, va a ser sometida a torturas. La violaron, le amputaron miembros. Desnuda fue torturada durante 9 días. Y realmente va a sufrir todo eso con el mayor estoicismo. Desde ese momento, todo esto fue relatado por personas que la conocieron. Por ejemplo, Anchorena. Anchorena, que era el secretario de Belgrano, dijo que Belgrano la había nombrado capitana por su valor en combate. Viamonte, el general Viamonte, había dicho que se había destacado y era la madre de todos. Hasta el manco pérfido, como yo lo llamo, a José María Paz, había reconocido la importancia que tuvo, él dice, la parda María. Obviamente, Paz siempre tenía esa costumbre racista, ¿no? La parda María. Parda, reitero, eran llamados los afrodescendientes. Aparte, mujer. Imagínense, en una época patriarcal, una mujer y afrodescendiente era un escándalo. El mismo La Madrid la recuerda y la analiza como si fuese una de las niñas de Ayohuma. ¿Y qué pasaba con María Remedios? Mendigaba. Tenía 60 años, ya que había nacido en Buenos Aires en el año 1767. En 1827 estaba mendigando en San Ignacio, en Santo Domingo, en la Plaza de la Recoba. Recién les mostré lo que era la Recoba. Y hay un retrato de época que es como que la relata. Ahí la van a ver con una canastita porque vendía pasteles o vendía tortas fritas y vivía mendigando. Hasta que un abogado la insta a pedir una pensión de la cual era merecedora y era acreedora. Y es un proceso que dura 2 años. En esos 2 años van a salir a testificar todas estas personas que yo recién nombré. Y le van a dar una pensión como capitana retirada. Una pensión como capitana retirada. Una pensión de 30 pesos. Una lavandera cobraba 20 pesos. Por lo tanto, siguió mendigando. No le alcanzaba para vivir. Y estos 2 retratos de época muestran un poco cómo era la población afrodescendiente. Hoy día a nosotros nos parece increíble o nos parece raro ver afrodescendientes. 1 de cada 3 habitantes de Buenos Aires era de raza negra, era afrodescendiente. Que después se va a ir perdiendo su capacidad poblacional por la guerra del Paraguay, por la fiebre amarilla, por el mulataje, sin duda. Pero en la época que estamos relatando, que es previa a la llegada de Juan Manuel de Rosas, los afrodescendientes eran muy importantes, pero eran considerados cosas. Era falso que se había abolido la esclavitud. La Asamblea del año 13, cuando habla de la libertad de vientre, habla de los nacidos a partir del 1 de enero de 1813. Y el comercio negrero, el comercio negrero, continuó existiendo. El comercio negrero continuó existiendo. Y es por eso que destaco la figura de don Juan Manuel de Rosas. Porque Rosas, siendo lo que era un aristócrata, siempre se mostró como protector de los desposeídos. Siempre fue el padre de los gauchos, siempre fue el protector de los negros y siempre fue el protector de los indios, a quienes trataba como seres humanos y a quienes les hablaba en su idioma. Y estos 2 retratos que se encuentran en el Museo Histórico Nacional, se pueden ver bien, primero las manifestaciones de los afrodescendientes, segundo, y es muy importante, cuando Rosas prohíbe el comercio negrero,
Y este es el homenaje que se le hace a Martín Miguel de Güemes. Este monumento está en Salta. Creo que es ahí donde se hace la vigilia. Y hace poco estuvo nuestro amigo Pablo Vázquez en la vigilia de Güemes. Este es quizás el principal homenaje a Manuel Belgrano, el monumento a la bandera, ubicado en Rosario, que tiene forma de barco, ¿no? Y este es el monumento inaugurado el año pasado. El monumento inaugurado el año pasado. Este monumento eh, se va a reconocer el Día de los Afro-Argentinos y de la cultura afro. Porque voy a explicar un poco lo que hace Rosas con María Remedios del Valle. Rosas se entera a través de Manuel de Anchorena que María de los Milagros cobraba 30 pesos. Y decide, a través de un decreto, prácticamente aumentarle esa pensión en un 700%. Pero antes de aumentarle la pensión en un 700%, la nombra sargento mayor. Es decir, la asciende de grado y la pone en actividad. Sargento mayor es una especie de teniente coronel. Y Remedios del Valle, en agradecimiento al gobernador que la sacó de la miseria y le permite vivir sus últimos años con dignidad, pasa a llamarse María Remedios del Valle Rosa. Algo que se está omitiendo en todos lados. Se habla de María Milagros, perdón, se habla de María Remedios del Valle. Y ella firmaba María Remedios del Valle Rosas, en homenaje, reitero, al restaurador que la sacó de la miseria y que le permitió vivir sus últimos años en dignidad. Ella va a morir el 8 de noviembre del año 1847. Y en homenaje a ella es que se recuerda el Día de los Afroargentinos y hace poco que se inauguró este monumento que está en la calle, en la intersección de la plazoleta, que está en la intersección de la calle Estados Unidos y Bernardo de Irigoyen. Y para terminar, bueno, algo muy importante que citando a Cicerón, ¿no? Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, y algo que es muy importante, que siempre lo citaba Belgrano, que creo que es importante, que los argentinos tenemos que recuperar nuestra memoria, tenemos que conocer nuestra historia y tenemos que tratar de que estos actos de difusión lleguen a todos. Es la forma de poner en práctica esta frase que dice Belgrano. Entonces vamos a poder cambiar el mundo. Bueno, nada más, les agradezco y ahora vamos a comenzar la participación. Alberto Geli Cantilo, ¿está? Sí, Julio, eh, mirá, primero te felicito porque es muy interesante este Zoom que has hecho con estos tres protagonistas, sobre todo de la defensa del norte de nuestro país, donde los tres tuvieron una relevante participación. Eh, yo te diría algunas cosas con relación a María Remedios del Valle, que es tal vez la figura menos conocida. Ella nació en la ciudad de Buenos Aires y tuvo una importante participación en la llamada Segunda Invasión Inglesa, es decir, en 1807, donde perteneció al tercio de andaluces. Era uno de los cuerpos milicianos que actuaron con éxito en la ciudad.
según el comandante del cuerpo, dijo que durante la campaña de Barracas asistió y guardó las mochilas para aligerar su marcha a los corrales de Miserere, es decir, ya tuvo una importante actuación. Cuando se produce la revolución del 25 de mayo de 1810 y organizarse la primera expedición auxiliadora del Alto Perú, ella de inmediato entra en el Ejército del Norte y entra en la sexta compañía de artillería volante del Regimiento de Artillería de la Patria, que comandaba el capitán Bernardo Joaquín de Anzoátegui, y lo hace acompañado por su marido y por sus dos hijos. Uno era adoptivo, quienes no sobrevivirían a la campaña. Es decir, tanto el marido como los hijos mueren luchando por la patria en el norte. Luchó en el Alto Perú, participó en la derrota de Huaqui, y luego, cuando se retira el ejército, participa en la batalla de Tucumán, donde le pide a Belgrano que le permitiera atender a los heridos en las primeras líneas de combate, ¿no es cierto? Pero Belgrano, que no quería que las mujeres lucharan, primero le niega el permiso. Pero ella, de todos modos, asiste a los soldados, quienes desde ese momento la empiezan a llamar como la madre de la patria. Y entonces Belgrano, después de la batalla de Tucumán, por su valentía y su heroísmo, la nombra capitana del ejército. Participa en la batalla de Salta y luego continúa con Belgrano hasta las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, ¿no es cierto?, donde son derrotados por los realistas. María del Valle es herida de bala, tomada prisionera, pero desde el mismo campo de prisioneros ayuda a huir a muchos oficiales patriotas. Y entonces los realistas, cuando la descubren, la someten a 9 días de azotes públicos, que directamente le dejaron unas cicatrices durante toda su vida. Sin embargo, ella pudo escapar y luego continúa trabajando con las fuerzas de Martín Miguel de Güemes. Y posteriormente, cuando muere Güemes en 1821, ella continúa a las órdenes de Juan Antonio Álvarez de Arenales. E incluso ya directamente utilizando armas, ¿no es cierto? Y además ayudando a los heridos en los hospitales de campaña. Cuando termina la guerra y ya anciana, como vos bien dijiste, tiene que funcionar como mendiga, ¿no es cierto? Porque realmente vivía en un rancho en las afueras de la ciudad, pero durante el día iba a los atrios de las iglesias de San Francisco, de Santo Domingo, de San Ignacio, es decir, todas las que estaban cerca de la Plaza de la Victoria, la actual Plaza de Mayo, y ahí vendía pasteles, tortas fritas, mendigaba, en fin. Incluso vivía de las obras que repartían en los conventos, ¿no es cierto? Claro, ella decía que era la capitana y demás, pero claro, mostraba sus cicatrices, pero claro, nadie pensaba que era una persona que estaba loca, digamos, ¿no? Por su edad y por todas las cosas que comentaba. Evidentemente, cuando ella en el 26
no olvidemos que era la época de Rivadavia. Y Rivadavia directamente hace la reforma eclesiástica hecha a todos a los dominicos, los franciscanos, es decir, incluso toda esa labor benéfica que hacían estas órdenes no continuaban, con lo cual su situación fue cada vez más desesperante. Eh, bueno, posteriormente es reconocida por el general Viamonte, que en un día yendo a la Recoba la encuentra y bueno, es la que entonces solicita que se le dé el reconocimiento y todos los sueldos adeudados, porque evidentemente nunca se le pagó su sueldo de capitán. Eh, y después cuando hacen el pedido, ya caído Rivadavia, le dicen de que no había fondos, que no había dinero, en fin, fue todo una cuestión. Hasta que finalmente Tomás Manuel de Anchorena, que había sido el secretario de Manuel Belgrano en la expedición al norte y que la había conocido, es el que insiste firmemente en que se le reconozca, se le dé la pensión por los importantes servicios realizados a la patria, ¿no es cierto? Y que no tenía forma de subsistir. Entonces, finalmente logran darle esa pensión y posteriormente Juan Manuel de Rosas, ya gobernador de la provincia de Buenos Aires, hace que la asciendan a sargento mayor y la ayuda, ¿no es cierto?, hasta